David Montblanc. Bienvenidos a una nueva sesión de matemáticas fáciles incluso para ti. Hoy vamos a hablar de estadística básica, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de lo que son las tablas de frecuencias, vamos a hablar de medias, medianas, modas y otros conceptos muy básicos que necesitamos saber en los primeros cursos de bachiller e incluso si nos metemos en algún grado universitario. Bien, os cuento. Esto es una tabla, ¿de acuerdo?, en la que nos dan dos tipos de datos. Este que es la x sub i y este que es el número de veces que se repiten los datos en ese intervalo, ¿de acuerdo? Este intervalo es un intervalo de tipo, es una variable de tipo continua. Lo que ocurre es que me dice entre el 0 y el 5, incluido el 0, hay 4 cosas. Entre el 5, incluido aquí el 5, aquí no está incluido el 5, aquí sí estaría incluido el 5, ¿de acuerdo? Aquí no. ¿Por qué? Porque cuando lleva el corchete es que va incluido, cuando lleva el paréntesis es que no se incluye, ¿vale? Entonces, como no se puede incluir en los dos sitios, pues por eso ponemos aquí el corchete, ¿bien? Vale, pues os cuento, la mejor forma de organizar estos datos es en una tabla de frecuencias. En una tabla de frecuencias lo que haremos será poner la x sub i, que es el intervalo, ¿de acuerdo? El intervalo que nos dan ya aquí, y si tenemos nosotros que crearlo porque nos den datos, pues lo hacemos con la amplitud que tenemos. ¿Bien? Pues nada, hemos escrito aquí el intervalo y aquí vamos a escribir el x sub i, que en algunos centros también se ve como c sub i, y en universidad siempre se ve también como c sub i. Eso se llama marca de clase. ¿Y qué es? Es la media entre 0 y 5. Si nosotros hacemos 0 más 5 entre 2, me va a dar 2,5. Si yo hago 5 más 10 entre 2, me va a dar 7,5, ¿vale? Es la media del intervalo, porque ahora la necesitamos para poder multiplicar, ¿vale? Para esto o para esto, ¿bien? Ok, pues nada, está la marca de clase, ya hemos hecho la media del intervalo y ahora vamos a escribir aquí las frecuencias absolutas. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada una de las muestras, ¿vale?, en ese intervalo. Pues nada, la escribimos y como recomendación yo os diría que la suméis, ¿vale? Cuando escribamos la frecuencia absoluta, yo como recomendación os digo que la suméis. Luego vamos a hacer la columna de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? Pues en este caso yo pongo aquí el primer número y voy sumándole este número de aquí. 8 más 4 me da 12, 12 más 10 me da 22 y así sucesivamente hasta que llego a un total de 50. Si esto y esto me sale lo mismo, es que hemos hecho bien la frecuencia absoluta acumulada, ¿ok? En la f sub i, esto es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra, que es 50, ¿vale? Pues aquí hay muchos profes que prefieren que lo dejéis en forma de decimal. Pues ya sabéis, lo dejéis en forma decimal, 2, 3 decimales al menos, ¿ok? Entonces, en este caso, hemos puesto 4 entre 50 porque estaba aquí el 4, 8 entre 50 porque estaba aquí el 8, 10 entre 50 porque estaba aquí el 10 y así sucesivamente, ¿ok? ¿Qué va a ocurrir cuando yo haga la acumulada? Pues cuando yo haga la acumulada no hace falta ser un Albert Einstein para hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con la relativa normal, ¿vale? Pero con la relativa acumulada voy a coger la frecuencia absoluta acumulada, ¿vale? 4 partido por 50, 12 partido por 50, 22 partido por 50 y al final me quedará 50 partido por 50, que eso es 1, ¿vale? Si lo hacéis con decimales, seguramente no salga el 1 exacto, saldrá 0,98, 0,99. Redondearlo al 1 para que vean que sabéis lo que estáis haciendo, ¿ok? Y aquí tenemos dos columnas que cuando nos pidan la media, que la media se escribe con una X y una raya arriba, o la desviación típica o la varianza es al cuadrado, la desviación típica es sin cuadrado, ¿de acuerdo? Cuando me piden esas cosas, esto es para la media y esto es para la varianza o la desviación típica. Bien, ¿y esto en qué consiste? Pues multiplicar 2,5 por 4 me da 10, 7,5 por 8, perdón, me da 60, 12,5 por 10 me da 125 y así sucesivamente. Es decir, estoy multiplicando xi por ni, ¿vale? Y cuando termino, esto de aquí significa sumatorio, significa realiza la suma de todo esto e inclúyela aquí, ¿vale? Con el xi cuadrado por ni, el xi cuadrado por ni significa esto, elévalo al cuadrado y lo multiplicas por ni. Es decir, 2,5 al cuadrado por 4 me daría 25. 7,5 al cuadrado por 8 me daría 450, ¿ok? Y así lo haría con todos. Y una vez que he terminado, adivina adivinanza, sumatorio otra vez, ¿de acuerdo? Y lo tenemos preparado ya para nuestra media y para nuestra desviación típica o varianza, ¿ok?
Sigamos pues. Pues vamos con esto. Aquí he vuelto a copiar la misma tabla, bien, y la fórmula de la media es el sumatorio de sí por ni partido por el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, insisto, es esto de aquí, ¿ok? Pues nada, el sumatorio de sí por ni era 790, viene aquí, y el tamaño de la muestra 50 viene aquí, ¿ok? Y cuando hago esa división, me queda 15,8 y eso sería mi media. Ahora vamos a calcular la varianza. La varianza es tita al cuadrado, ¿vale? Va al cuadrado y la fórmula sería el sumatorio de sí cuadrado por ni, es decir, la columna que tengo aquí, partido por el tamaño de la muestra, que es 50, menos la media que hemos calculado anteriormente al cuadrado, ¿ok? Que no se nos olvide este cuadrado, ¿eh? Es importante. Bien, pues este dato viene aquí, aquí abajo va la n, y la media que va aquí al cuadrado. Cuando hacemos esa operación, me va a quedar 48,61, y eso sería la varianza. Si queremos hacer la desviación típica, en lugar de tita al cuadrado es tita. Por tanto, tenemos que hacer la raíz de tita al cuadrado y así ya me queda, lógicamente, la desviación típica. Es decir, a esto le hago la raíz cuadrada y me quedaría esto de aquí. ¿Ok? Es bastante fácil una vez que tenemos la tabla organizada y los datos calculados. ¿Bien? Por último, vamos a trabajar con algunos datos e informaciones fundamentales de la estadística. En este caso vamos a hablar del rango. El rango es el mayor de los datos, ¿vale? Menos el más pequeño de los datos. Entonces así me dice, básicamente, qué rango tengo entre el tamaño mayor y el tamaño menor, ¿ok? Eso es muy fácil. La moda, en este caso yo le he querido dar de forma interválica, es decir, de forma de intervalo. ¿Por qué? Pues porque la fórmula que utiliza es bastante más feilla y no sé ni siquiera si la habéis dado o no. Entonces, para no liaros mucho, la he dado de esta forma. En un futuro, si la damos de otra forma o veo que se empieza a trabajar mucho con la formulilla en primero de bachiller, yo la meteré, ¿vale? Sin ningún problema la escribiré porque tampoco es tan difícil, lo que pasa es que es un poco larga, ¿vale? En este caso, ¿yo qué he hecho? Me he venido a la n sub i, ¿vale? Y el que más se repetía, que era este, he cogido su intervalo. ¿Ok? Porque la moda es lo que más se repite. Luego tenemos otro concepto que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la relación que hay entre la desviación típica, ¿vale? Que sería esta, y la media, que sería esta. Es decir, dividimos la desviación típica entre la media y lo que me dé es el coeficiente de variación. ¿Bien? Y ahora vamos a la madre del cordero y a por lo que es un poco más difícil, un poco más feo, que es mediana y cuartiles. La mediana es igual al cuartil 2, esto hay que tenerlo claro, ¿vale? ¿Y qué es la mediana y qué son los cuartiles? Si yo organizo los datos de menor a mayor, ¿vale? Al principio voy a tener el cuartil 1, aquí voy a tener el cuartil 2 y aquí voy a tener el cuartil 3, ¿vale? Siendo este el dato más pequeño y siendo el del otro extremo el dato mayor, ¿bien? Esto es organizar los datos de menor a mayor y coger el del centro. ¿Qué ocurre si hay dos datos? Se hace la media, ¿vale? Es decir, organizamos los datos de menor a mayor y se coge el del centro. Esa es la mediana, ¿bien? ¿Y eso cómo se calcula? Pues se calcula de la siguiente forma. Esto lo multiplico por 0,5 y me queda 25. Y siempre se mira en la acumulada, siempre se mira en la acumulada. Esto es muy importante, siempre se mira en la acumulada. La mediana en los cuartiles siempre se mira en la acumulada. Pues me ha quedado 25. ¿Cuál es el primer número en la acumulada que supera 25? El 31. Y por eso he marcado esto en verde, ¿vale? Para que sepamos que estamos ahí ubicados en la mediana. ¿Bien? Entonces, el intervalo que pertenece a la mediana es el de 15-20. Hay profes que os van a pedir solo esto. Pues fiesta, habéis triunfado. Pero el que os pida la mediana de forma exacta, tenéis que aplicar esta fórmula. ¿Y esta fórmula qué significa? Esto significa el límite inferior de este intervalo. Pues yo tengo aquí este intervalo, que en el que yo estoy ubicado para la mediana, habíamos dicho, y el límite inferior es 15, siempre es el más pequeño del intervalo, pues pongo 15, ¿vale? Más n por 0,5, ya lo hemos calculado aquí, y es 25, ¿vale? Menos n sub i menos 1. ¿Eso qué significa? N sub i es esto. Pues si estamos aquí ubicados, el n sub i menos 1 es el anterior, que es 22, ¿vale? Y ponemos ese. Y aquí el n sub i en el que estamos ubicados. Pues el n sub i en el que estamos ubicados es el 9, que estaría aquí abajo. Por una a, que hasta ahora no hemos dicho qué era. Esa es la amplitud. La amplitud es la distancia que hay de este con respecto a este o de este con respecto a este. Es decir, 5. ¿Vale? 20 menos 15 es 5. Pues la ponemos aquí y hacemos esa operación y ya tendríamos la mediana, ¿vale?
¿Que queremos calcular el cuartil 1 o el cuartil 3? Pues es la misma fórmula, la única diferencia que en lugar de utilizar 0,5 utilizaremos 0,25 para el cuartil 1 o 0,75 para el cuartil 3, ¿vale? El cuartil 1 volvemos a hacer lo mismo, multiplico 50 por 0,25, me da 12,5 y el primero que supera el 12,5 es este, ¿vale? Pues me ubico entonces entre 10 y 15 y mi límite inferior es 10, ¿vale? Que aquí lo he puesto, es 10. Luego 12,5, que ya lo habíamos calculado aquí, menos el acumulado inmediatamente anterior, que va a ser 12, ¿vale? Partido por la n sub i en el que estamos, que es 10, y en este caso la amplitud de ese intervalo, que es 5, ¿ok? Bien, pues espero que os que haya quedado claro este tema. Podéis darle para adelante, hacia atrás, hacer el propio ejemplo que tenemos aquí hecho, y así aprenderéis a hacerlo de forma más o menos sistemática, ¿ok? Apuntaros los pasos, es muy importante que sepamos bien la fórmula. Bien, pues me despido, con esto me despido, muchísimas gracias por todo. Como siempre, por favor, dadle al like y por favor me gustas, todas esas cosillas, que os divertáis y gastéis poco. Hasta luego.